Esta historia no me pertenece, le pertenece a El Sielnero. Capítulo 4. La caída de la muralla ya era el día. El día en que los cambiantes destruirían el muro. Por suerte, ya había movido los hilos con suficiente antelación. Manipulé rutas, reubiqué soldados, y redirigí a los titanes para que ni uno solo se acercara a nuestra zona. Era perfecto. Preciso. Nada podía salir mal. Estábamos sentados cerca del depósito de leña. Hiroki, Ayumi y yo. Eren y Mikasa venían de recoger ramas, y los cuatro nos pusimos a mirar cómo las tropas de exploración regresaban al distrito. Fue un espectáculo lúgubre. Soldados ensangrentados, mutilados. Algunos sostenidos en camillas, otros envueltos en mantas. Las carrozas se arrastraban como si llevasen fantasmas. Vi a Eren, con esos ojos llenos de esperanza. Y vi al comandante, que bajó la mirada al cruzarse con la suya, como si no pudiera soportar aplastar esa ilusión. Una madre gritó entre la multitud. «Mujer, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está?» Dijeron que volvería. Un soldado le entregó una tela, con un brazo. Solado. Murió, sin lograr nada, murmuró. Incluso yo, que odiaba a los humanos por su historia de abusos y esclavitud, sentí algo. Un vacío. Un pinchazo en el pecho. Y entonces lo vi. Un hombre entre la multitud. Mestizo, de piel oscura, cabello cortísimo. Su mirada era distinta. Como si no perteneciera aquí. Algo en él me hizo tensar el cuerpo. Pero lo ignoré. Porque lo único que importaba era Hiroki. Nos separamos brevemente. Eren se fue molesto, y Mikasa lo siguió. Ayumi y yo encontramos a Armin. Charlaron, rieron, soñaron. Luego Eren regresó, y empezó con su queja de siempre. Eren, no hemos ganado. Deberíamos pelear. Típico Eren. A veces no sabe la suerte que tiene. Fue entonces. Un rayo amarillo cruzó el cielo. El sonido fue atronador. El aire se volvió denso. Y el titán colosal emergió más allá del muro. La explosión destrozó la cima de la muralla como si fuera papel mojado. Fuego. Humo. Gritos. El infierno. Ymir, corran. Grité. Todos se separaron. Eren y Mikasa a su casa. Armin con Ayumi. Yo me volví hacia Hiroki. Él estaba inmóvil. Sus ojos fijos en el humo, en el titán. Era como si escuchara algo más. Como si supiera que esto ya había pasado. Ymir, Hiroki. Corrí hacia él. Y entonces sus ojos brillaron. No era solo miedo. Era furia. Dolor. Algo antiguo. Antes de que pudiera decir palabra, me alzó en brazos. Ymir, ¿qué haces? Balbuceé sorprendida. Hiroki, te llevo con tu familia, dijo. Pero su voz era distinta. Más firme. Más profunda. Y corrió. Pero no corrió como un niño. Lo hizo con una velocidad y fuerza imposible. Saltó entre escombros. Se deslizó entre personas. Su cuerpo parecía recordar algo que su mente aún no sabía. Llegamos a mi casa en segundos. Chisato, Sora, Anko, Ymir. Gritaron mis padres y mi hermana. Hiroki me bajó con cuidado. Hiroki, evacúen. Ahora. No se detengan, ordenó con voz firme. Y antes de que pudiera detenerlo, se giró y corrió hacia su hogar. Ymir, Hiroki. Pero ya no me escuchaba. Entonces sentí algo extraño. Una presión. Como si algo hubiese cambiado. Y sin saberlo, alguien había alterado lo que había planeado. Mis órdenes a los titanes habían sido manipuladas. 2 de los Mori estaban en peligro. Narra Hiroki, no podía ser verdad. No podía ser verdad. No después de todo lo que vivimos. Tenía que protegerlas. A mamá. A Kanoko. A todos. Corrí por las calles entre gritos, humo y sangre. El aire era pesado, ardía al respirar. Pero ahí estaban. A la vuelta de la esquina. Hiroki, mamá. Papá. Kanoko. Nos abrazamos. Solo un instante. Y seguimos corriendo. Pero entonces lo vi, papá abrió una mochila. Un DMT. Hiroki, papá. Eso es un Shinichi. No hay tiempo, Hiroki. Sigan corriendo. Un titán giró la esquina. Sus ojos, no eran normales. Brillaban como si algo lo manejara. Papá se impulsó. Una maniobra perfecta. Lo decapitó de un solo tajo. Shinichi, vamos. Corrimos más titanes. Papá los eliminaba uno a uno, con rabia. Con precisión. Hasta que uno lo sorprendió desde un callejón. Lo embistió con brutalidad, papá voló. Cayó. Se rompió la pierna. Otro titán cayó desde arriba, agarró a mamá con una mano. Otro a Kanoko. Y sus ojos brillaron como si disfrutaran. Como si alguien oscuro los guiara. Hiroki, mamá. Kanoko. No.
No podía moverme. El terror me congelaba. Y entonces la vi. Nocturna, temblando. A su lado, y un cadáver, un soldado. El DMT aún funcionaba. Mi mano se movió sola. Hiroki. Salva a mamá, salva a Kanoko. Un calor explotó en mi pecho. Mis ojos brillaron. Y entonces volé. Hiroki. Ah. Zas. Una cuchilla, un cuello. El titán cayó. Otro salto. Corte limpio en el brazo del otro. Kanoko cayó. Papá la atrapó. Hiroki. Papá, toma a Kanoko. Yo llevo a mamá y a Nocturna. Mamá sangraba, pero me sonrió. Kaede. Miero la tomé en brazos. Con una mano, el DMT. Con la otra, la sostenía firme. Volábamos. Volábamos entre muerte y humo. Y cuando ya divisábamos la puerta del muro, el gas comenzó a agotarse. Pero justo antes, vi a una familia atrapada entre escombros. El padre. La madre. Y una niña pequeña. El titán cayó sobre ellos. Crack. Gritos. Solo la niña quedó de pie, manchada de sangre. Lloraba. Nadie la ayudaba. Hiroki, aguanta. Me impulsé. Último salto. La tomé en brazos justo cuando el titán bajaba su mano. La salvé. El gas se agotó. Caímos rodando al pie de la puerta del muro, donde la multitud se empujaba. Nocturna cayó conmigo. Papá llegó a los saltos, cojeando, pero firme. Shinichi. Hiroki. Corrimos entre la gente. La niña lloraba. No hablaba. Solo se aferraba a mí. Pasamos el arco de la muralla, la puerta de evacuación. Una vez fuera, el río, el barco. Allí estaban los barcos. Subimos justo cuando cerraban la compuerta. Caí de rodillas, con mamá en un brazo, la niña en el otro. La niña me miró con los ojos rojos, temblando. Nao. Gracias, muchas gracias, mi nombre es Nao. Asentí. Hiroki. Yo soy Hiroki. Ella se aferró a mí, como si yo fuera todo lo que le quedaba. Y entonces la vi. Ymir. Nos miraba. Pálida. Tiesa. Sus ojos temblaban. Se acercó con pasos torpes. La abracé. Hiroki. Todo está bien. Todo está bien, pero ella no reaccionaba. Narra Ymir cómo. ¿Cómo pudo pasar? Lo tenía planeado todo. Moví a los titanes lejos. Aseguré la zona. Manipulé rutas. Influí pensamientos. Nada de eso debía ocurrir. Pero ahí estaba Hiroki. Herido, sucio. Sangrando, y con una niña desconocida en brazos. Y detrás, su madre y hermana, con las piernas rotas. Su padre está herido. Y él roto por dentro. Nocturna se acercó a mí. Me miró con tristeza. Ymir, muéstramelo, y entonces me lo mostró todo. Como ella lo hacía. Vi, el titán tomando a Kaede. Otro a Kanoko. Vi cómo los aplastaban con lentitud. Cómo Hiroki lloraba. Cómo su poder se activó, cómo las protegió. Cómo rescató a una niña que no conocía. Todo eso sin saber lo que era. Y yo fallé. Yo, que lo amé durante 2 milenios. Yo, la que le dio poder. Yo, una diosa, fallé. Sentí sus brazos alrededor mío. Calientes. Fuertes. Y por primera vez desde hacía años lloré. Ymir, lo siento, Hiroki, lo siento, casi te pierdo, otra vez. Me aferré a él. Hundí mi rostro en su cuello. No escuché la llegada de Eren, mi casa, Armin, ni de Ayumi o la madre de Eren. No escuché nada. Solo mi llanto. La aparición del titán acorazado. La caída del muro María. Solo sentía sus brazos. Su calor. Y el peso insoportable de la culpa. Narra Clon Ymir. Los caminos, ese lugar sin tiempo ni fin. Donde el alma grita pero nadie escucha. Allí estaba ella. La otra Ymir. No se movía. No parpadeaba. Solo observaba. Su cuerpo parecía humano. Pero no lo era. Era un molde vacío, tallado por el odio, y por una devoción tan intensa que parecía pecado. Frente a ella, flotaban los restos de quienes la decepcionaron. Los titanes que fallaron al intentar matar a Kaede, Kanoko y esa niña extra, Nao. No hubo gritos. No hubo juicio. Solo su mano alzándose. Y entonces, los titanes fueron convertidos de nuevo en humanos. Sin fuerza. Sin forma. Temblando de miedo, de dolor, de culpa que ni entendían. Ella no dijo nada. Solo extendió un dedo, y el tormento comenzó. Uno se dobló hacia adentro como una flor muerta. Otro se arrastró con la mandíbula dislocada mientras su espina dorsal era triturada. El último fue invadido por raíces de los caminos, que entraron por cada orificio y lo quemaron desde dentro. Uno a uno, sus cuerpos colapsaron. Y cuando solo quedaron las almas, ella las destruyó. Sin ceremonias. Sin rencor. Solo vacío. Ni cielo. Ni infierno.
Solo inexistencia. Como si nunca hubieran nacido. Ella observó los restos dispersos. Y por primera vez, habló. Pero no al aire. A la original. ¿Lo ves? Susurró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tú te quebraste. Una imagen flotó frente a ella. Ymir original, abrazando a Hiroki, llorando como si se le hubiese roto el alma. La copia escupió en la arena. Te arrastras. Gritas. Tiembla tu voz, tiemblan tus manos. ¿Por qué? Dio un paso. ¿Por qué lloras, si lo tienes? ¿Por qué tiemblas, si él está contigo? Frunció el ceño. Su mirada era odio puro. Porque eres débil. Porque aún tienes cosas que amar. Tienes una madre. Una hermana. Una gata. Tienes estorbos. Yo no. Abrió los brazos. Yo no tengo madre. Ni padre. Ni hermana. No tengo hogar. No tengo piedad. No tengo compasión. Solo lo tengo a él. Y eso me hace perfecta. Clavó los ojos en la imagen de Hiroki. Si me dice que destruya el mundo, lo haré. Si me dice que mate niños, lo haré. Si me dice que arranque los ojos de sus hijos y se los dé de comer, lo haré. Y sonreiré. Su voz se volvió un susurro tembloroso, lleno de éxtasis enfermizo. Yo nací sola. Yo fui moldeada por el vacío. No necesito amor. Solo necesito su existencia. Volvió a mirar a la Ymir original. Tú te rompes por tener un corazón. Yo no lo tengo. Y con eso, desapareció entre las raíces. Una sombra sin alma. Narra Ymir, la ciudad interior era un mar de rostros perdidos. No importaba hacia dónde miraras. Dolor, miedo, desconcierto. Los gritos se mezclaban con los rezos. Algunos preguntaban por sus hijos. Otros, por qué los dioses habían abandonado sus murallas. Un niño vomitaba en una esquina mientras su madre le frotaba la espalda con manos temblorosas. Más allá, un hombre gritaba nombres entre sollozos, levantando mantas ensangrentadas en busca de un rostro conocido. El bullicio me dolía. Yo lo odiaba. Gritos, toses, discusiones. Niños que no entendían por qué su casa había desaparecido. Madres abrazando cadáveres envueltos en mantas sucias. La guerra no es como en los libros. Y esto no era siquiera el frente. Era el infierno arrastrado hacia el centro. Pero yo no me separé de Hiroki. Lo seguí como una sombra. A cada paso. A cada mirada. A cada aliento. Si alguien lo tocaba, lo miraba mal o siquiera se le acercaba con una expresión equivocada, juro que los hubiera matado sin dudar. Ayumi estaba con nosotros, herida y con una venda improvisada en el brazo. Pero viva. Aunque Hiroki no la había salvado. Ella se había salvado sola. O alguien más lo hizo. Él ni siquiera supo que estaba viva hasta llegar al puerto. Eso lo devastó más de lo que admitía. Me lo dijo en voz baja, como si le arrancara la piel al decirlo Hiroki. No llegué a tiempo, ni siquiera supe que estaba allí. Lo torturaba. Lo consumía desde adentro. Y su mirada estaba quebrada. Entonces apareció Armin, con el rostro manchado de hollín, el cabello alborotado y los ojos húmedos. Venía con su abuelo, un anciano delgado y silencioso que no hablaba, solo sostenía su hombro con fuerza. Armin. Hiroki. Ymir. Gritó Armin al verlo. Están vivo. Se abrazaron. Fue un momento breve, pero necesario. Un recordatorio de que aún quedaban cosas por las que luchar. Y luego llegaron ellos. Eren, Mikasa y la madre de Eren, Carla. Mikasa tenía el rostro duro, como siempre, pero vi el leve temblor en sus manos. Carla abrazó a Hiroki apenas lo vio. Carla. Hiciste lo que pudiste, le dijo, acariciándole el cabello. Pero Hiroki no lo aceptó. Bajó la cabeza. Hiroki. No, use hacer más, si hubiese actuado antes, mamá no estaría herida, Kanoko no habría gritado así, Nao no hubiera perdido a sus padres. Nao. La pequeña. Apenas 7 años. Había visto morir a sus padres entre sus brazos. Yo estuve allí cuando Hiroki la salvó, justo antes de que se le acabara el gas. La niña lo seguía ahora como si fuera su sombra. No hablaba mucho. Solo lo miraba con esos ojos enormes, brillantes de asombro y trauma, y no lo soltaba. Nao. Eres fuerte, le dijo una vez, cuando pensó que nadie la oía. Él la miró en silencio, y solo le revolvió el cabello. Pero yo vi cómo se le humedecían los ojos. Porque no se sentía fuerte. Se sentía culpable. Eren estaba al borde de estallar. Eren, no podemos vivir así. Somos un ganado. Nos comen como si fuéramos animales. Mikasa. Ahora no, Eren, susurró Mikasa. Armin. Primero tenemos que sobrevivir, dijo Armin, temblando. Después pensaremos cómo cambiar esto. Hiroki puso una mano en su hombro. Hiroki. Sobrevivir no basta, dijo. Tenemos que protegernos.
Su voz sonó grave. Más grave de lo que nunca había escuchado. Y por un momento, todos callaron. Porque sabían que hablaba en serio. Porque sabían que había visto algo que ya no podía olvidar. Tras el ataque, nos apiñaron en la zona interior. Todos los que no teníamos papeles importantes o contactos políticos, fuimos hacinados en almacenes, casas destruidas o simplemente en calles abiertas, bajo mantas húmedas. Se hablaba de reorganización, de esperanza, pero yo ya conocía bien ese lenguaje. Palabras bonitas para adornar decisiones crueles. Y entonces llegó la expedición. Una gran campaña para recuperar la muralla. Así la llamaron. Pero yo sabía la verdad. Los soldados no lo dijeron. Los oficiales no lo dijeron. Pero yo lo leí en sus ojos vacíos. No era una ofensiva, era una limpieza. Una forma de reducir bocas. De silenciar los gritos del hambre. Vi a decenas de padres, hermanos mayores, abuelos, incluso algunas madres, formar filas. Vi a Shinichi, el padre de Hiroki, pararse erguido, aún con la pierna mal curada, diciendo que aún podía pelear. Y lo aceptaron. Por supuesto que lo hicieron. Un ex soldado veterano era más útil muerto contra un titán que pidiendo pan. Entonces, se acercó su padre. Shinichi. Sin heridas, pero con vendajes en el costado, pero de pie. Con la mirada de acero. Shinichi. Hiroki. Hiroki. Papá. Shinichi. Voy con el escuadrón de purga. Vamos a reducir el número de titanes en el distrito para recuperar suministros y cuerpos. Los ojos de Hiroki se abrieron como platos. Hiroki. Estás herido. No puedes. Shinichi lo miró fijo. Shinichi. Puedo. Y debo. Kaede, acostada en la camilla, intentó levantarse. Kaede. Shinichi, no, vuelve con nosotros, por favor. Shinichi se agachó y le besó la frente. Shinichi. Volveré. Lo prometo. Luego se volvió hacia Hiroki. Shinichi. Cuídalas. Sé fuerte. Sé mejor que yo. Y se marchó. Hiroki no habló. Solo lo miró desde lejos. Temblando. Como si su alma se hubiera quedado sin lenguaje. Yo no dije nada. Me mantuve a su lado. Lo abracé en la noche. Dormí con mi cabeza en su pecho. Sentía su corazón golpear, no de amor, sino de rabia contenida. Esa que destruye por dentro. Nocturna me miraba desde el rincón de la cama. Con sus ojos dorados, entendía lo que yo no quería decir. Estábamos en el centro de una olla de presión, y el vapor ya no tenía salida. Esa noche la noche olía a tierra podrida y madera húmeda. Dormíamos en un granero. Ni siquiera en uno vacío, compartido, con otros cuerpos amontonados como sacos. Hacía frío. El olor a heno y sudor se mezclaba con los lamentos bajos de algún niño que deliraba con fiebre. Si había suerte, al amanecer seguía respirando. Si no, alguien más cargaba un bulto al lado del camino. No éramos refugiados. Éramos sobras. Despojos de una guerra que ni siquiera se había detenido. Dormíamos allí porque ya no había casas. Porque los pasillos de las iglesias estaban repletos. Porque los almacenes se incendiaron. Porque la ciudad interior no había sido hecha para pobres ni para tantos. A mi lado, Hiroki dormía abrazado a Kanoko, con su madre recostada del otro lado. Yo me quedé sentada. No quería dormir. No podía. Entonces lo sentí. Ese temblor interno. Ese llamado que no se escucha con los oídos, sino con la sangre. Me asomé con cuidado. Las tablas del granero crujían como quejidos viejos. Y allí estaba él. El doctor. Grisa Yager. Avanzaba en la noche con pasos tensos. A su lado, Eren, caminando medio dormido, arrastrando los pies, sin comprender del todo. No necesitaba seguirlos para saber lo que iba a ocurrir. Y pensé, ni siquiera el amor de su esposa cambió su decisión. Ni siquiera el calor de su casa, su cama, su vida, ¿de qué sirvió proteger? ¿Carla se arrastraría a Eren al destino de los cambiantes? Sentí pena por él. Narra Clonimir desde aquí lo observó todo. Cada paso. Cada gesto. Cada palabra que escapa de sus labios. Hiroki. Mi razón. Mi cielo. El único ser en toda esta asquerosa existencia que merecería salvarse. Y sin embargo, ahí está. Durmiendo sobre paja sucia, con la piel helada, con su madre gimiendo de dolor a su lado. Mientras tú, original, solo lo abrazas y sollozas. Como si eso bastara. Como si tu afecto reparara los huesos rotos o cerrara las heridas del alma. ¿Qué haces con el poder de una diosa, si ni siquiera puedes darle una cama? ¿Dónde están tus soldados de arena? ¿Tú sabes? ¿Tus ojos? ¿Tus garras? Ni siquiera percibes a los 4 titanes cambiantes hasta que fue demasiado tarde y tú, que estás justo al lado de él, ni cuenta te das. ¿Y sabes qué es peor? Esa niña. No.
Te vi dejarla viva. Te vi cuando él la salvó. La forma en que lo miró. No fue simple gratitud. Fue fijación. Admiración. El tipo de mirada que solo los rotos lanzan cuando se aferran a la única luz que les queda. Y tú la dejaste vivir. La abrazaste incluso. Ni siquiera sientes peligro. Idiota. ¿No lo ves? Ella será la raíz de su dolor. Ella será quien lo destruya por dentro. Ya lo he visto. Aquí, en estos caminos, todo lo que fue, es y será se mezcla. He visto el futuro. Vi a Hiroki caer de rodillas, bañado en lágrimas. Vi la sangre. Vi la traición. Vi el grito desgarrador que rompió su alma cuando esa niña, esa misma Nao, le arrancó lo único que no podía perder. Y tú, estúpida criatura cobarde, ni siquiera lo notas. Estás demasiado ocupada temblando. Demasiado envuelta en tus emociones humanas. En tu culpa y esperanza. Tú no eres digna. No eres digna de haber recibido los gritos de los esclavos, ni la voluntad del titán primordial. No eres digna de su amor, de su fe, de su cercanía. Yo sí. Yo lo protegería. Yo eliminaría a Nao. Yo destrozaría a los 3 cambiantes ahora mismo. Yo haría que cada ser vivo que osara hacerle daño ardiera desde las uñas hasta el alma. Pero tú dejas que todo avance. Que el engranaje gire. Que el dolor se acumule. Y cuando llegue el día en que Hiroki caiga al abismo, cuando el dolor le rompa el pecho y el mundo entero le dé la espalda, ahí estaré. Con los brazos abiertos. Con un reino construido solo para él. Con la promesa de que si me ama, haré desaparecer todo lo demás. Y ni tú, y mi original. Ni Eren. Ni Zeke. Ni la sangre real podrán pararme porque yo no duermo. Yo no lloro. Yo no dudo. Mientras tú, original patética, te hundes en tus remordimientos y tus abrazos inútiles, yo trabajo. Cada noche, cada segundo, cada partícula del destino, la doblego a mi favor. Primero fue Grisa. Pobre iluso. Creía que me elegía a mí para entregar el titán de ataque a su hijo. No fue así. Fui yo quien lo eligió a él. Planté las semillas de su desesperación. Le mostré la promesa, le susurré el peso de la misión. Le hice soñar con su hermana devorada por perros, cuando se acercó a Eren para transmitirle el poder, era porque yo lo guié hasta ese punto. Y Zeke, oh, pobre bestia de corazón podrido. Un titiritero que creyó dominar las cuerdas. Le di la ilusión de control. Lo dejé soñar con esterilizaciones y revoluciones fallidas. Pero en el fondo, él fue siempre mi herramienta. Un trozo más del rompecabezas que lleva a Hiroki. A mi Hiroki. Todo ha sido para llevarlo aquí. Porque no importa cuántas veces caiga, no importa cuántas personas lo rodeen, siempre termina solo. Porque el mundo no fue hecho para alguien como él. Puro. Bueno. Demasiado humano para esta era de monstruos. Y entonces, por fin, lo vi. Tirado sobre el suelo de un establo abandonado. La cara entre las manos. El cuerpo temblando. Había intentado ser fuerte, sostener a su madre, a su hermana, a Nao, a Eren, a Ayumi, pero todos lo consumen. Y nadie lo ve. Nadie nota cómo cada sonrisa de Hiroki es más falsa, cómo su espalda se encorva más cada noche. Hasta que ya no pudo más. Y lloró. No como un niño. Como un alma que no encuentra a dónde pertenecer. Fue entonces cuando yo descendí. No como una visión ni como una sombra. Me vestí con ropas limpias. Caminé entre los campos de ceniza. Y lo encontré ahí. Hundido. Roto. Me arrodillé junto a él. Mi voz fue un susurro que solo él pudo oír. Clon de Ymir. Ya está, Hiroki, estoy aquí. Él me miró. Sus ojos estaban rojos, pero no con miedo. Era como si, en su miseria, me hubiera esperado. Hiroki. ¿Quién eres? Y yo sonreí. No con ternura. Sino con certeza. Clon de Ymir. Alguien que jamás dejará que sufras solo otra vez. Extendí la mano. Y lo toqué. El mundo tembló. Los caminos se abrieron bajo sus pies. Las arenas infinitas. Las raíces de los titanes. El eco de las almas pasadas. Lo llevé allí. No como Wester. Sino como mi igual. Porque él no es uno más. Él es el elegido. No por los dioses. No por el destino. Por mí. Fin del capítulo. No voy a mentir, en esto tuve problemas ya que quería hacer mucho y siento que quedó algo mal y desordenado. Como ven, si hay problema de ortografía y que algo que dicen no coincide con otro, fue porque no acomodaba las ideas. ¿Ves? Te lo dije, Ymir, me dejas encerrado y no me dejas descansar y no escribo bien, Ymir. Pues qué mal, en el siguiente hay acción con mi Hiroki o te lo corto. Ok, no hay que llegar a ese extremo.
Me dijo que haya acción con Hiroki, pero no aclaro con quién lo tendrá. Tal vez haga 2 fanfic más: Hiroki el bastardo de la luz y oscuridad y Hiroki en Tate no Yusa. No sé si les interesa. Bueno, con eso termine este capítulo y sigo con un capítulo por día.